tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los servicios informativos de Radio Televisión Ceuta. Hoy es sábado 1 de febrero. Un día en el que la actualidad pasa por la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta, que celebra su 85 aniversario. Para conmemorar esta fecha, desde el decanato se han organizado diferentes actividades y actos. Esta mañana, presentación del libro Compartiendo Memorias, 85 años de magisterio en Ceuta, coordinado por Ramón Galindo. No hemos querido que sea un libro estrictamente académico, ni siquiera protocolario ni institucional, sino que recogiera pues recuerdos, sentimientos, vivencias de todas aquellas personas que en nuestros 85 años de historia pues han pasado por aquí. Bien, pues estas y otras noticias las ampliamos a continuación. Esto es Noticias Ceuta, arrancamos. El transfugismo político ha sido una cuestión endémica en la política local durante la etapa democrática. Todos los partidos han sufrido este virus, unas veces llevados por intereses personales y otras por razones espurias. La historia política de esta ciudad se ha escrito con nombres y apellidos de quienes han utilizado el escaño en beneficio propio, pese a abandonar la formación política que los aupó al mismo. El transfugismo se convierte en la muerte política de sus protagonistas, que quedan amortizados al traicionar a los partidos que los impulsó al escaño. Esta semana, dos tránsfugas de Vox han escrito una historia política con renglones torcidos. Las divisiones políticas internas en los partidos han sido reiteradas, en unos casos con repercusiones públicas y en otras no. Así, en el primer ayuntamiento democrático, la agrupación electoral de los hermanos Calvo-Pecino sufrió la división interna de ese puzzle que acabó por derrocar a Clemente Calvo-Pecino y aupó a la alcaldía a Ricardo Muñoz, cabeza de lista de la UCD. Hubo después una escisión interna en el PSOE en la época de aquella denominada Ejecutiva del Ladrillo, por sus vínculos con el mundo de la construcción, con Francisco Fray y Pepe Montes, cuando saltaron del Partido Socialista Aurelio Pulla y varios concejales, dándose situaciones surrealistas en las que Ceuta contaba con dos alcaldes a la vez, Fray y Pulla, y hubo de intervenir la justicia para legitimar este desaguisado donde Alianza Popular apoyaron a Aurelio Pulla. En la etapa de la legislatura Francisco Fray Armada en Progreso y Futuro de Ceuta no hubo transfugismo, aunque sí después de que Basilio Fernández relevara a Fray al ser este inhabilitado por prevaricación continuada en su gestión como alcalde. La marcha de María Domitila llevó a que fuera reemplazada por Mercedes Medina, quien, contrariada porque Antonio Bastida había sido designado concejal de turismo, puesto al que aspiraba ella, al lograr el escaño, rompió la disciplina de voto en julio de 1996 a la hora de votar los presupuestos y provocó la moción de censura del Partido Popular. Mercedes Medina fue la primera tránsfuga en los últimos tiempos, después sería secundada por Susana Bermúdez, que abandonó el PSOE y no hizo caso a los requerimientos de Alberto Núñez, su secretario general, ni de Ramón Jáuregui, secretario de Organización de la Ejecutiva Federal, que se desplazó a Ceuta para revertir la situación con resultado infructuoso. Una tránsfuga que dio el gobierno local al GIL y se lo arrebató al PP, que gobernaba de manera típica con PSOE y Partido Democrático y Social de Mustafa Micián. Un año después, el transfugismo de varios miembros del GIN, como Paco Torres y Jesús Simarro entre ellos, desde que Aída Piedra abandonara el grupo, llevó al PP a recuperar el gobierno con Juan Vivas a la cabeza. Después sería el Partido Popular quien sufriría otro episodio de transfugismo cuando Rachid Ahmed, quien el 17 de noviembre de 2014 abandonó el PP y se situó como no adscrito, como también sucedió con Fátima Jamé por sus discrepancias internas en Caballa. Ahora, Mari Carmen Vázquez y José María Rodríguez han escrito y protagonizado un nuevo episodio de esta cara negra que desvirtúa la esencia política, donde priman intereses de todo tipo y no estrictamente políticos. Una faceta que debería avergonzar a quienes acceden a la actividad pública y con estas veleidades convierten el servicio público en una moneda de cambio con tintes de fraude electoral. Recuérdese que una cuestión es la ética y otra la estética, así como la ley electoral o la moralidad personal en la forma de conducirse en los comportamientos de cada uno. Se lo contábamos al principio, la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta está de aniversario y es que cumple 85 años de la creación del centro. Para conmemorar esta fecha, desde el decanato se han organizado una serie de actos como el de esta mañana, un encuentro muy emotivo. Escuchamos al decano Antonio García.
Ayer concretamente comenzamos con el patrón de la Facultad, Santo Tomás de Aquino, con una conferencia muy interesante sobre lo que significa ser maestro, ser maestra, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, tenemos planificado una serie de actividades, encuentros y demás. Y una de ellas muy relevante, quizás de las más relevantes que tenemos preparadas para el 85 aniversario es este encuentro, ¿no? Este encuentro del 85 aniversario desde la creación de la Escuela Normal de Magisterio Primario en 1935. Queríamos que fuese algo muy especial, sobre todo emotivo y sobre todo tener en cuenta a las personas, ¿no? A aquellas personas que han formado parte de este centro de alguna forma, ¿no? Ya sea como estudiantes, profesorado o personal de administración y servicios. Y ese es el objetivo de este encuentro, ¿no? Estas personas que muchos de ellos pues, ya han perdido la vinculación con la universidad, pues decirle, oye, que os tenemos en cuenta, que habéis pasado por aquí, por la universidad, y creo que es muy importante tenerlo en cuenta y que ellos sepan que esta es su casa, ¿no? Y de ahí surge pues también el libro del 85 aniversario. Tenemos prácticamente durante todo el año una serie de actividades también muy importantes. Ayer, antes del acto de Santo Tomás de Aquino, uno de los aspectos importantes también fue el descubrimiento, digamos, de la galería de decanos y directores de centros. Nos faltaban 3 decanos, directores de escuela, que aún no teníamos el retrato de ellos, ¿no? Y ayer pues por fin también los descubrimos, ¿no? Antonio San Martín Castaño, Javier González y Ramón Galindo, ¿no? No cambiamos de escenario. En el campus universitario se ha llevado a cabo esta mañana este encuentro entre profesores, antiguos alumnos y personal de la facultad. En el acto se ha presentado el libro Compartiendo Memorias, 85 años de magisterio en Ceuta. Han acudido numerosas personalidades del ámbito de la educación. La Escuela de Magisterio de Ceuta celebra su 85 aniversario de la creación. Por este motivo se han organizado en el día de hoy diferentes actividades. Lo primero es una especie de reflexión de la rectora, que nos manda un vídeo para acompañarnos en este 85 aniversario, un vídeo recopilatorio de imágenes, de fotos y vídeos de imágenes de personas que están vinculadas a la universidad, el relato de algunas de ellas y la presentación del libro está incluida dentro de este acto también. Y finalmente después del acto académico habrá una pequeña muestra musical por parte de antiguos alumnos y luego una ruta turística y luego la comida. Ramón Galindo fue decano de la facultad entre los años 2008 y 2016 y ha sido el encargado de coordinar un libro a modo de memoria viva que se ha presentado justamente hoy. No hemos querido que sea un libro estrictamente académico, ni siquiera protocolario ni institucional, sino que recogiera pues recuerdos, sentimientos, vivencias de todas aquellas personas que en nuestros 85 años de historia pues han pasado por aquí. Empezamos con una idea en una reunión en el despacho del decano, me planteé un poco la idea y bueno, pues fuimos madurándola y la realidad está aquí, 76 escritos de personas que en distintos momentos y con distintas vinculaciones han pasado por nuestro centro. Hay recuerdos de antiguos estudiantes que más tarde han sido maestros, así como miembros del personal de administración y servicios y profesores del centro. Como es mi caso, ¿no? Que llegué a esta casa con 17 años, en el año 77, y voy a cumplir 60 y llevo pues prácticamente toda mi vida académica vinculada a él, ¿no? Y es un puzzle de recuerdos, de memoria, es una historia coral, una historia compartida, que es lo que hemos querido hacer. Estamos muy satisfechos. La próxima cita será el 24 de febrero con la conferencia Machismo es, violencia será, una mirada desde la juventud, impartida por Carmen Ruiz. Y más asuntos. Se hace un llamamiento al Gobierno central para que se ponga fin a las actividades de bunkering, es decir, de abastecimiento de combustible de barcos provenientes de Marruecos en la zona sur, un hecho que se viene produciendo desde hace ya unos meses. Cierta preocupación sobre el fondeo de barcos en los últimos tiempos, instalados en el puerto Tánger Med. Que están viniendo a fondear y hacer búnker en la vía sur. Es una zona que no está autorizada para hacer ese tipo de actividades, que son, bueno, pues entrañan una serie de peligros, además que son aguas territoriales españolas, ¿no? Yo creo que tanto el gobierno de Ceuta como las autoridades nacionales, en este caso el Ministerio de Asuntos Exteriores, tendrían que intervenir para, digamos, indicar a Marruecos
que no son aguas, digamos, autorizadas, ¿no? No son autorizadas además porque son aguas donde hay una riqueza de la biodiversidad importante. Estamos en todo lo que es la zona del Hacho, que están muy próximas donde están, digamos, fondeando estos barcos, es un espacio protegido por la Unión Europea como zona de la LIC. Nos comenta Pérez Rivera que es una zona muy frágil que hay que preservar. Hay ya un lugar para hacerlo, que es dentro del puerto, y en caso de que hubiera un derrame puede ser controlado más fácilmente, como el ocurrido el pasado 10 de enero con el derrame de 5.000 litros en el muelle Alfao. En mar abierto, pues las consecuencias pueden ser bastante graves, ¿no? Y en este caso, además, bueno, se está corriendo un riesgo medioambiental elevado, además que en una zona que ya digo que no están autorizadas, ¿no? Y está haciendo, digamos, un país un tercero, y que consideramos que tendrían que tomarse medidas para evitarlo, ¿no? Tienen que hacer actividades de bunkering, ¿no? Se hacen reportajes de fuel, ¿no? Están haciendo suministro de combustible para estos barcos, ¿no? Y es una actividad, lógicamente, donde no hay un control, o sea, hay una serie de normas internacionales, una serie de normas europeas, pero si se hacen por un país tercero, pues no hay ninguna garantía de que se estén haciendo cubriéndose esas mínimas condiciones de seguridad, ¿no? Ya digo que es la primera vez que pasa, es algo que llevamos, ya digo, algunos meses observando, y yo creo que merece un toque de atención. Se hace un llamamiento para que el Gobierno central no deje pasar esta situación. También una acción diplomática ante el Gobierno de Marruecos para impedir que esto sí continúe, ¿no? Porque ya digo, esto se está poniendo en riesgo zonas de altísimo valor ecológico. Un hecho que se viene observando desde el verano. Y más asuntos. El pasado jueves la Organización Mundial de la Salud declaraba la emergencia global por coronavirus. Este viernes se ha confirmado el primer caso en España, en la isla de La Gomera. La web de la ciudad de Ceuta.es publica en su página una batería de preguntas y respuestas sobre el coronavirus. En nuestra ciudad no se ha detectado ningún caso. La directora general de Sanidad, Rebeca Benaroch, participó esta semana en la Comisión de Salud Pública, que ha confirmado la adecuada coordinación entre las autonomías y el Ministerio sobre el protocolo a seguir ante la posibilidad de que se produjera algún episodio. El coronavirus pertenece a una familia de virus que normalmente solo afecta a los animales, pero algunos de estos virus tienen la capacidad de transmitirse de animales a personas, que es lo que ha ocurrido en Wuhan, en la ciudad china donde se ha generado esta epidemia. El peligro ahora radica en que el tránsito de personas procedentes de China hacia otros países está provocando la expansión del virus hacia otros continentes. Se contagia básicamente por transmisión aérea, persona a persona, y también se puede transmitir por contacto porque toquemos alguna cosa contaminada o persona, secreciones, y podamos contaminarnos nosotros habitualmente a través de una mucosa, por ejemplo, los labios, por ejemplo, la conjuntiva. Este viernes llegaron a Madrid los españoles repatriados por posible contagio. Antes de salir de China pasaron un chequeo que establecen las autoridades para evitar que salgan del país personas enfermas. A su llegada a España fueron evaluadas por equipos de sanidad exterior. El destino de estas personas ha sido el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, que cuenta con una unidad de aislamiento de alto nivel con 8 habitaciones. Se puede prevenir básicamente con medidas de aislamiento y sobre todo con medidas higiénicas, al igual que hacemos durante las epidemias de gripe estacionales o incluso en las pandémicas, mediante lavado de manos, mediante desinfección alcohólica de manos, mediante la imposibilidad de transmisión persona a persona, mediante mascarillas, mediante el uso de pañuelos desechables y evitando pues con la distancia suficiente, que es alrededor de unos 2 metros, de 1 metro a 2 metros, con lo cual se produce una imposibilidad manifiesta de poderse transmitir. Este pasado jueves se activó de nuevo el protocolo por un caso sospechoso en Málaga, un empresario que estuvo de viaje de negocios en China y presentaba un cuadro de fiebre. Finalmente resultó ser una gripe de tipo B. Si no existe un antecedente epidemiológico, pues es difícil de pensar que pueda ser un síndrome de coronavirus, una enfermedad por coronavirus nuevo, coronavirus chino en este caso, del año 2019, porque el resto de sintomatología es fiebre, dolor de garganta, tos y ahogo, disnea, ¿no? Entonces eso es
difícilmente diferenciable de otra enfermedad. En caso de haber viajado recientemente a Wuhan y presentar alguno de estos síntomas, se recomienda comunicarlo a los servicios sanitarios. Desde Sanidad Exterior se han emitido recomendaciones para viajeros que se dirijan a China, excepto a las zonas actualmente en cuarentena. Más asuntos de sanidad. José Enrique Roviralta reedita mandato al frente del Colegio de Médicos de Ceuta tras imponerse con claridad en las elecciones a Julio Gallego. Para Roviralta, que Ceuta sea considerada área de difícil desempeño es una de las prioridades de la sanidad ceutí. Una sanidad sin médicos es completamente imposible. Si Madrid no se decide de una vez por todas a declarar Ceuta como área de difícil desempeño, que vengan médicos y que no se nos vayan, y he firmado más de 60 bajas solamente en estos 2 últimos años y medio, así no podemos seguir avanzando, ni podremos tener la sanidad que Ceuta se merece. Más asuntos. Desde bien temprano, desde las 10 de la mañana de hoy sábado, ha dado comienzo este mercadillo solidario que ven en imágenes de repostería y cocina típica a favor de Yasin, un joven enfermo de cáncer. La cita ha sido en el Centro Cultural Ali Idrissi y permanecerá abierto hasta las 6 de la tarde. No olviden pasarse. Y seguimos hablando de iniciativas solidarias. En esta ocasión viene de la mano de la Farmacia Ruiz, que empieza hoy sábado 1 de febrero un mes solidario. Durante estos 29 días van a recoger alimentos, juguetes o ropa que van a ser destinados a Cáritas y a un orfanato. Vamos a hacer un mes solidario, haremos como hicimos el mes de febrero del año pasado, recogida de juguetes y de alimentos. Una vez que se ha pasado el boom de la Navidad y de tal, bueno, hay personas necesitadas que lo siguen necesitando durante todo el año, y lo que haremos será pues recogida de alimentos, o bien sobre todo nos centraremos en las leches infantiles, que por costes y luego recogida eso de ropa y de todo. A partir del mes de febrero con el eslogan que la Farmacia Ruiz tiene el corazón grande, entre San Valentín y la solidaridad. Una campaña solidaria cuya recogida va a estar destinada a Cáritas y a un orfanato de Tánger. Desde hace unos años colaboramos con un orfanato de Tánger. Entonces parte estará destinado a un orfanato de Tánger y parte será a Cáritas. Preferimos no hacerlo nominativo, no hacerlo sobre un usuario en concreto, porque al final podrían entrar en conflicto de valores, sino que se lo damos a ONG o a empresas que se dedican a eso y que ellos tengan el criterio de entrega. El consejero de Educación y Cultura, Carlos Rontomé, y el director de la Biblioteca Pública, José Antonio Alarcón, inauguraron en la tarde de ayer viernes la nueva Biblioteca del Morro, que cuenta con una superficie de 1.200 metros cuadrados y 200 puestos de lectura. Permanece abierta en horario de lunes a viernes de 11 a 13 y de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Trabajan en principio en sus instalaciones 5 personas. Que esta parte de la ciudad había quedado desprovista de elementos o de sitios donde se pudiera desarrollar actividades y luego también tener puntos de lectura y biblioteca, ¿no? Y bueno, yo creo que esta era una apuesta importante de la ciudad y que viene a satisfacer esa necesidad. Oferta los mismos servicios que la Biblioteca Adolfo Suárez: préstamo domiciliario de documentos, lectura en sala, acceso a Internet, hemeroteca, lectura infantil, biblioteca digital, conexión por wifi, expedición de carnés, información y referencia. No tiene nada que envidiar a la Biblioteca Pública del Estado, tiene la misma calidad en su mobiliario, en su equipamiento, y todos los servicios que se prestan allí se van a prestar aquí, con el mismo carnet. En definitiva, los ciudadanos de Ceuta van a tener el mismo servicio de calidad en el centro de la ciudad y hoy en esta zona. La biblioteca jugará un importante papel dinamizador del conocimiento, la información y la cultura en su entorno. Vamos a tener actividades culturales, al igual que la biblioteca del centro, exactamente igual, para darle también, no solamente como punto un lugar de consulta o de lectura, sino también para darle vida cultural a esta zona. Y en este punto del informativo les presentamos ahora los estrenos de la cartelera de la ciudad para esta semana. Atentos. ¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van. En un intento desesperado por alcanzar Europa y agazapados ante una pista de aterrizaje en Camerún,
Un niño de 6 años y su hermana mayor esperan para colarse en las bodegas de un avión. Los asaltos a la valla son siempre jodidos. No demasiado lejos, un activista medioambiental contempla la terrible imagen de un elefante muerto y sin colmillos. No solo tiene que luchar contra la caza furtiva, sino que también tendrá que reencontrarse con los problemas de su hija recién llegada de España. Miles de kilómetros al norte, en Melilla, un grupo de guardias civiles se prepara para enfrentarse a la furibunda muchedumbre de subsaharianos que han iniciado el asalto a la valla. ¿Y vamos a ser amigos? Bueno, eso es lo que hacen los amigos. 3 historias unidas por un tema central, en las que ninguno de sus protagonistas sabe que sus destinos están condenados a cruzarse y que sus vidas ya no volverán a ser las mismas. Escuchad con atención. Ahora estáis a 5.000 millas de tierra firme y vais a descender 11.000 metros hasta el fondo del mar. La tripulación de la expedición minera Kepler comprendió que su misión iba a plantear ciertas dificultades. 30 días confinados en los estrechos pasillos y las superpobladas cabinas de una plataforma submarina construida para soportar las enormes presiones de las perforaciones que se realizan en el fondo del mar. Pero el infierno se desata después de un devastador terremoto. Las alarmas se disparan cuando torrentes de agua destruyen y anegan la estructura de hormigón armado. Su fuerza es inimaginable y hace pedazos la estructura en cuestión de segundos. Gracias a su mente rápida y a su ingenio, la ingeniera eléctrica Norah Price logra salvarse y evitar un desastre inminente, pero a un precio altísimo. Hemos perforado el fondo del mar y no sabemos qué ha salido. Su peligroso viaje se vuelve aún más arriesgado cuando empiezan a sospechar que no están solos bajo las olas. Algo les sigue de cerca, listo para atacar en cualquier momento. ¿Vamos a caminar sin oxígeno suficiente por el fondo del océano? No sabemos lo que hay. Atrapados en un peligroso juego del gato y el ratón con un misterioso depredador, Nora y los demás están atrapados y deben armarse de valor si quieren llegar a la superficie con vida. No puedo cuidarte estas vacaciones. Irás a casa de tu padre en San Román. Yo paso, aquí no me quedo. Thomas, un chico obsesionado con los videojuegos, no quiere pasar unas vacaciones en plena naturaleza con su padre, científico dedicado al estudio de los gansos salvajes y sus procesos de emigración. Algunas aves reconocen como padre a la primera persona que ven. Sin embargo, padre e hijo se unirán en una aventura increíble. Salvar a una especie en peligro de extinción con la ayuda de un ultraligero. Y para salvarla he estudiado una ruta migratoria menos peligrosa para llegar a Noruega. Emprenden juntos un viaje fascinante por los cielos de Europa, basada en una historia real. Tu trasto, ¿verdad? Claro que no. Ah. ¿Qué os dije el otro día? Bien, y vamos ya con el bloque de deporte. El Ceutí afronta esta tarde a las 6 en el Guillermo Molina un partido clave para sus aspiraciones de lograr la permanencia en la segunda división de fútbol sala. Los unionistas se juegan ante el colista, el Rivas Futsal, 3 puntos fundamentales después de su gran victoria de la semana pasada en Mengíbar. El Ceutí vuelve a casa para disputar uno de los partidos más importantes de la temporada. Después de su gran victoria en Mengíbar por 3-4, los unionistas reciben al colista, el Rivas Futsal, con la necesidad de lograr un triunfo que les permita seguir una semana más fuera de los puestos de descenso. El Ceutí llega a esta 19ª jornada de Liga en la 13ª posición con 17 puntos, 1 más que el Santiago Futsal, 2 más que el Colo-Colo Zaragoza y 8 más que el Rivas Futsal, los 3 equipos situados en la zona de descenso en la segunda división. Nosotros lo que tenemos que ahora es ganar este partido, centrarnos mucho en este partido porque para mí es determinante. Después aparecen partidos por delante que yo sé que el equipo va a competir porque lo está demostrando. Y después el partido contra Santiago, que también va a ser otro partido crucial en nuestro calendario del próximo mes. Y a partir de ahí, bueno, pues sí que es cierto que los resultados que se vayan dando nos irán ayudando, pero tenemos que centrarnos en ganar nosotros. El Rivas se reencontró con la victoria 10 partidos después, tras derrotar el pasado domingo por 3-1 a El Pozo Ciudad de Murcia, en la que era la segunda victoria de la temporada para los madrileños.
que encaran el choque en el Molina como una de sus últimas oportunidades para reengancharse a la lucha por la permanencia. Esos son los equipos que más temo. Es un juego que a nosotros no nos beneficia para nada, un juego de mucha transición, un juego muy rápido, y a nosotros eso no nos hace bien. Entonces tenemos que controlar ese tipo de acciones, llevar el partido que nos interesa, manejar los tiempos en cada momento, como muy bien hicimos el otro día, y ganar. El colegiado andaluz Barrilero Moedano y el manchego Carrión Álvarez serán los encargados de dirigir este partido entre ceutíes y madrileños. En la segunda división femenina, el Club Deportivo Luis de Camoens, después de las ajustadas derrotas ante el Deportivo Córdoba y el Guadalcacín, dos equipos de la zona alta de la tabla, recibe este sábado a las 5 en el Pabellón de la Libertad al Monachil con el objetivo de firmar su primer triunfo en el año 2020 y en la segunda vuelta de la competición. Las ceutíes, que pese a las dos últimas derrotas mantienen un importante colchón sobre la zona de descenso, confían en poder cambiar la tendencia y sumar los 3 puntos ante el equipo granadino, que es décimo con 22 puntos, 4 más que el Camoens. Y también juega en casa esta tarde el Club Natación Caballa, que se mide a partir de las 3 de la tarde al Premià en un partido que en esta ocasión se va a disputar en la piscina del Club de la calle Independencia, en lugar del Guillermo Molina. Los de Sergio Aguilera esperan mejorar en defensa para tener opciones de ganar. El Club Natación Caballa puso fin a una racha muy negativa de 7 derrotas consecutivas con el empate a 13 goles del pasado sábado en la piscina del colista Concepción Ciudad Lineal, con lo que empieza la segunda vuelta en casa en la primera división masculina de waterpolo. Los de Sergio Aguilera, en puestos de descenso, se enfrentan este sábado a partir de las 3 de la tarde al Club Natación Premià en las instalaciones del Caballa. Debido a las clases de natación que se imparten en el Guillermo Molina, los ceutíes cambian en esta ocasión de escenario y juegan el partido en su piscina de la calle Independencia. El equipo ceutí, que está alejado en 6 puntos de la permanencia tras una primera vuelta muy discreta en la que solo ha podido sumar 5 puntos en 12 encuentros, recibe este sábado al séptimo clasificado, que cuenta en su casillero con 17 puntos. Para tener opciones de luchar por la victoria ante el equipo catalán, el Caballa ha de mejorar considerablemente en la faceta defensiva, porque con 152 goles, 12,6 por partido, es el equipo más goleado de la primera división de waterpolo. En la primera vuelta de la competición, el Premià ganó por 12-7 en un partido que llegó al descanso con 2 tantos de ventaja para el Caballa por 2-4, pero en la segunda parte los catalanes voltearon el marcador. Y más cosas, duelo de altura, mañana domingo a las 5 de la tarde en el Alfonso Murube. La agrupación deportiva Ceuta, que se mantiene en puestos de playoff de ascenso tras puntuar in extremis el pasado domingo en Los Barrios, recibe a una Utrera que quiere confirmar en el Murube su gran momento. El Ceuta disputa este domingo un partido tan complicado como importante ante un rival directo, el Utrera, que como el conjunto Caballa aspira a repetir presencia en el playoff de ascenso a Segunda División B. Los blancos, tras rescatar en el último suspiro un punto en el San Rafael de Los Barrios, se mantienen una jornada más en los puestos de playoff de ascenso, a 6 puntos del primer clasificado, el Ciudad de Lucena, que en esta jornada recibe al segundo, el Puente Genil, que tiene 3 puntos más que los Caballas. Se trata pues de una jornada ideal para que los blancos puedan recortar distancias con 2 de los equipos que les anteceden en la tabla, aunque la misión no será nada sencilla, ya que en el Murube se va a presentar un Utrera en plena racha que lleva 7 jornadas sin perder, en las que ha ganado 6 partidos y ha empatado 1. Otro gran partido y bueno, vamos a tratar de seguir haciendo en esos partidos lo que venimos haciendo, ¿no? Que salvo Jerez y por las circunstancias, en todos los demás hemos salido beneficiados, ¿no? El Utrera, que se va a presentar en el Murube, nada tiene que ver con el equipo titubeante del comienzo de campeonato, cuando lo visitó el Ceuta y lo derrotó por 1-3 en el San Juan Bosco. No tengo duda que es un candidato a campeón y es un equipo que además conozco muy bien, he tenido la enorme fortuna de entrenar a muchos futbolistas de ese equipo, están en su periodo de madurez, quizás en todo, la gran mayoría de ese equipo en su mejor momento. Es un equipo muy bonito, un equipo que sabe lo que hace. José Juan Romero no va a poder disponer de los lesionados Guti, Alex Sánchez, David Castro, Sufian e Ismael Maruja, además del sancionado Cristo, lo que podría propiciar la entrada en el 11 de David Camps.
uno de los refuerzos de invierno del equipo Caballa. También debutará en el Murube el meta Romero, cedido por el Algeciras, en una semana en la que se confirmaba el fichaje del extremo Carracedo y la salida del meta canario David Ramírez, cedido al Alcudia Balear. Lo que tratamos es de equilibrar la plantilla, ¿no? Ahora, evidentemente, hay una plantilla muy equilibrada y muy contento que estoy de ella, pero igual que estaba en el mes de julio. Y por cierto que este sábado se ha conocido que el defensa del Ceuta, Zacarías, se marcha cedido a la Roda, equipo manchego de tercera división. Y en la división de honor juvenil, la Gimnástica de Ceuta ha jugado este mediodía y no ha podido hacer nada ante el líder, el Sevilla, que se ha impuesto en el José Martínez Pirri por un rotundo 0-7. Más asuntos, la Peña Atlética de Ceuta ha convocado este mediodía a sus socios en su sede del Paseo de las Palmeras a una comida con motivo del 4º aniversario de su creación. Los aficionados colchoneros en nuestra ciudad verán, concluido el almuerzo, el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que está programado a las 4 en el Estadio Santiago Bernabéu. Durante el acto, la entidad que preside Rafael Gallardo realizará un homenaje a los socios fallecidos desde el inicio de la Peña Atlética de Ceuta. El Atlético de Madrid siempre ha tenido simpatizantes en nuestra ciudad y la creación hace 4 años de la nueva Peña Rojiblanca supuso un motivo de alegría para sus aficionados al disponer de una sede propia donde reunirse para ver los partidos del Athletic o realizar otras actividades. Bien, y momento ya para conocer las previsiones meteorológicas para los próximos 2 días. Mañana domingo amaneceremos con cielos nublados, con temperaturas que oscilarán entre los 14 grados de mínima y 21 de máxima. Nos acompañará el levante. Y respecto al lunes tendremos cielos soleados y temperaturas muy agradables que oscilarán entre los 14 grados de mínima y los 19 de máxima. El viento también soplará de levante. La farmacia de guardia para el día de hoy es Zurita. Y en campo exterior, Cruz Blanco en Avenida Teniente Coronel Gautier número 46. El número premiado de la Cruz Roja en el día de hoy ha recaído en el 49049. Y anoche, velada teatral en el auditorio del Rebellín con la comedia Lotería bajo la dirección de Manolo Merlo, director del Centro Dramático de Ceuta. Hoy nos ha visitado por las instalaciones de la televisión pública y nos adelanta nuevas fechas de sus próximos estrenos. Estoy bastante cansado y satisfechísimo porque la verdad que la función, vamos, desde el primer minuto se notó que empezó a enganchar con el público durante todo el desarrollo de la misma representación. Había 3 actrices nuevas que un poco sí te mantienen un poquito a la expectativa y como me dijo mi nieto viendo el ensayo de ayer mismo por la tarde, dice: abuelo, dice, estas tipas vienen con mucha fuerza, y efectivamente, con muchísima fuerza, dándole la réplica a los veteranos, igual que si llevasen años en las tablas, y muy contento. La próxima que tenemos es para el 3 de abril, he convocado a la gente también para hacer una valoración de lo que ha pasado anoche y sobre todo para hablar del futuro. Alguien mencionó algo que a mí me tiene siempre enamorado, y yo habré hecho casi todo, de Lorca, y volvieron a mencionar a Lorca. Bueno, pues puede ser que a lo mejor un Lorca caiga, y sobre todo porque ayer incluso hubo más gente, más nuevos adeptos que quieren integrarse en el grupo, o sea que lo que vamos a tener es suficiencia de actores y a lo mejor, bueno, pues con los Lorcas que siempre son tan numerosos, quizá podamos hacer algo. Bien, pues es todo por el momento. Nos vamos, pero volvemos a las 8 con más información. Les dejamos ahora con una escena de la comedia Lotería, que anoche se representó con gran asistencia y éxito entre los asistentes en el Teatro Auditorio del Rebellín. Por cierto, que la televisión pública ematirá íntegra esta comedia el próximo martes a las 10:30 de la noche. Pasen muy buena tarde y hasta luego. Ay, mujer, ¿es que acaso no tienes ventana en tu habitación? No, es que Clarita me pidió cariñar a las por eso lloras, boba. Ay. ¿Quién le puso vinagre a las
salsa de tomate. Y yo pensé que se alineaba igual que una ensalada. Tú piensas, si tú no has pensado en tu vida. ¡Inútil! Para tocar hacerlo de todo otra vez. Anda, venga, vamos a lavar la cacerola, porque como a esta hermana tuya le falta detergente, mi marido es capaz de comprarle 70 litros. Ay, anda, venga, vamos.